Continuamos su programa de entrevistas. Me acompañan ahora aquí en estudio dos jóvenes profesionales, jóvenes, como diríamos, ¿verdad? Fidel Narváez Espinales, abogado de notario, abogado constitucionalista, según entiendo, máster oficial en abogacía y pensamiento filosófico contemporáneo de la Universidad de Valencia. O sea, no estamos hablando con alguien que solo le dieron el título, sino de que tiene un máster y que sabe de esta parte dogmática del derecho. Y está el periodista y comunicólogo Danilo Aguirre Sequeira, a quien también agradecemos su presencia el día de hoy. Cuéntenos un poco, y voy a comenzar, permítanme, don Fidel, con Danilo, sobre qué es este movimiento, ¿verdad? De quiénes lo componen, ¿verdad? Que están promoviendo un tema que para la política nacional siempre se vuelve espinoso, ¿verdad? Casualmente el abuelo de Danilo fue constituyente en 1986, con la actual constitución ya reformada, ¿verdad? Algunos, cuando hablan de estos temas de constituyente, no lo entienden, los ciudadanos comunes a veces no conocen ni la Constitución, no conocen ni qué es lo que lo obliga, pero a la hora de reclamar derechos todos decimos, de acuerdo a la Constitución, artículo tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Los jóvenes particularmente, que son a los que a veces se les dice, son los que necesitan tener un futuro asegurado, cuando se ha hecho encuestas, y creo que Danilo en algunos momentos lo hizo más joven aún, los muchachos no saben de la constituyente, mucho menos de los procesos constituyentes. ¿Este grupo quiénes son? ¿De dónde aparecieron, Danilo? Es bueno arrancar con esa radiografía importante de una situación bastante difícil entre la juventud de entender que es una constituyente, para poder explicar que precisamente es muy importante. Pero quiero arrancar primero porque este grupo es un grupo autoconvocado. Este es un grupo lleno de profesionales, aquí hay científicos, sociólogos, aquí hay de todo, que no elegimos ni decidimos hablar sobre una constituyente específica. La constituyente, una asamblea constituyente, que es la idea torácica de este grupo, se arrojó a un grupo de jóvenes preocupados por la evidente crisis institucional en la que atraviesa el país, y se empezó a arrojar una enorme cantidad de ideas, propuestas, de establecer en conjunto, en grupal, que es necesario definitivamente involucrarnos como jóvenes profesionales en los temas constitucionales del país. Es decir, llevamos una constitución elaborada en el 87, que se ha venido trastocando a diestra y siniestra con los intereses solamente de cúpulas políticas y arriba, pues. Lo interesante, y lo va a argumentar mejor Fidel, es que esta es una autoconvocatoria de jóvenes profesionales no afiliados a ningún partido político. Nosotros somos independientes, nos financiamos solitos, nos reunimos solitos en varias células para tocar los temas y empezar a darle vida a este proyecto. Y hemos llegado a la conclusión de que es necesario involucrar todavía a más jóvenes, a quienes estén más interesados en saber qué realmente es lo necesario que hay que hacer para sacar adelante al país. Fidel, le dejo la palabra para que nos explique primero, pero antes le voy a hacer una pregunta, como dicen, académica, ¿verdad? Para que los amigos televidentes entiendan. Los marcos constitucionales, ¿verdad? Siempre responden, como dicen, a procesos de acuerdos políticos que se basan en poder poner la paz en la sociedad, ¿verdad? Y aunque decía ahorita Danilo de que se ponen de acuerdo las cúpulas, es porque a veces no las consultan. Supuestamente los que la hacen nos representan, porque se dio un voto por ellos, o porque no fuiste a votar y también ese te va a representar aunque no hayas votado por él, porque dicen que si no sumó,
¿verdad? Su voto, pues, le dio la oportunidad a quien está ahí. Pero desde el punto de vista general del derecho, las constituyentes, ¿cómo se están aplicando en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en el mundo alrededor de procesos de constituyentes? Antes Bueno, de entrar a la de Nicaragua, permítame exactamente, que le sí, pregunte por eso. supuesto. Yo creo que precisamente esa es una de las razones por las cuales Nicaragua necesita un proceso constituyente, porque existe en nuestra región experiencias de un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Generalmente son las que nosotros denominamos la Constitución de Ecuador del 2008, la Constitución de Bolivia del 2009 y también la de Constitución de Venezuela el año 99. El resto de constituciones, incluso las constituciones centroamericanas, ya tienen una fecha de caducidad, precisamente porque ha cambiado la realidad en la que fueron realizadas y ha cambiado el sujeto constituyente. El sujeto constituyente, Plinio, es aquella persona que vive bajo un marco constitucional. Más del 60% de la población de este país no estuvo presente, ni siquiera toda la población del país votó esta constitución, es decir, no hubo un referéndum que dijera aprobamos esta constitución, sí se eligieron los constituyentes, pero lo que ellos plasmaron aquí es algo que la gente ha desconocido y eso pues naturalmente rompe con la sujeción que tiene la persona, el sujeto, a la legalidad. Porque claro, aquí se habla antes de acuerdos, de paz social, de lo que diga un partido, de lo que diga un gobierno, de lo que diga un delegado, de que es lo que diga una constitución o una institucionalidad. En ese sentido, yo creo que Nicaragua tiene, para evitar futuros problemas, para evitar que la economía subrogue los derechos laborales, para evitar que la economía marque la inversión en educación, en investigación, se reduzca, nos vayamos a un plan de austeridad, como realmente está ocurriendo en algunos poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sujeto constituyente o el proceso constituyente es la oportunidad para que una nueva generación de nicaragüenses pueda visualizar la nación que quiere, el país que quiere dentro de los próximos años. O sea, ese es, como dicen, la parte dogmática, motivacional que tiene el proponer una constituyente en Nicaragua. No solamente las reformas, los diferentes momentos de aplicación del ámbito de la ley, porque aun cuando no se conoce los alcances que tiene la Constitución de parte de la sociedad en su conjunto por el analfabetismo político, por la falta de difusión, por la falta de cumplimiento de las mismas obligaciones constitucionales, hay muchas cosas que sí en esa Constitución, ¿verdad?, son como soñadas para muchos países. Y cuando yo he escuchado cuando vienen constitucionalistas y ya la han estudiado, dicen, hombre, qué buena constitución que ustedes tienen. Quizás diría lo que nos cuestionan es la aplicación de las mismas. Yo, como conversaba con Fidel antes de iniciar, la Constitución del 87, y me lo aclaraba mejor todavía Fidel, y te voy a explicar mejor. La Constitución del 87 fue elaborada en una circunstancia bélica, el país estaba en un conflicto armado, y es más, fue casi una constitución impuesta, pues porque aquí no hubo consulta para nadie. Se elaboró bajo un diseño revolucionario en ese momento. Si hubo consulta, les voy a decir de que un día le preguntaron a los que estaban consultando que si querían cambiar la capital hacia otro lado. Entre ellos mi padre dijo que mejor la pusiéramos en Boaco. ¿Ok? Y entonces desde ahí hubo consulta. Una consulta profunda. Ah, correcto, pues. Profunda que no existió. En el 95 las reformas que se hicieron fueron unas reformas a un país que estaba entrando en un proceso diferente, la democratización de este país, tratar de encontrar que las instituciones políticas del país caminaran sobre los rieles correctos de una democracia. Pero hoy en día no. Hoy en día la constitución política, que todavía sobrevive desde el 87, se ha reformado a los intereses políticos y partidarios. No hay evidentes y en estos últimos 10 años todavía más casos espectaculares de reformas que se han ejecutado en 24 horas cuando hay un clamor popular de una reforma electoral desde hace 10 años, pues. Entonces, la condición de ahora, lo que demanda el ciudadano nicaragüense de nuevas generaciones, es una reforma de un Estado que te proporcione la posibilidad de ejercer ya sea tu profesión o tu pasión y crecer. Es el empleo, es caminar hacia adelante. Y esta Constitución, por mucho que me diga un jurista
y yo que no soy jurista, yo soy periodista, pues, que la estudie y que me diga que en términos de derechos es una constitución ejemplar, pero en términos de hechos no lo es, porque no lo hemos logrado disfrutar realmente quienes estamos sometidos a esta constitución, que es la ciudadanía, también los políticos, pero más que todo nosotros somos los que cargamos el peso total de todos los que ellos hacen arriba, pues. Permítanos hacer una pausa comercial y cuando regresemos dejamos ya a Fidel que nos haga la motivación que ustedes tienen desde el punto de vista conceptual para este proceso constituyente, porque como saben ustedes mismos, porque aunque se me declaran jóvenes y no son tan jóvenes como podrían ser, ¿verdad? Ahora hay que ver si son millennial, centennial, ¿cuánto es lo otro que le dicen a los jóvenes? Nativos tecnológicos, dicen que nosotros somos bloomers, los viejos, que estamos adquiriendo, dice la tecnología, ¿verdad? Entonces, pese a eso, hay determinado conocimiento. Y lo que se espera a la hora que se habla de esto son procesos políticos. Sí. Y pasa por los procesos en los cuales algunos han cuestionado los procesos políticos, particularmente de los déficits de democracia, dicen unos que pueden haber. Otros dicen los acomodos políticos que hay, ¿verdad? Ustedes vieron, antes de entrar, estábamos hablando sobre temas espaciales, como también estábamos hablando del día a día, cuánto le van a pagar al trabajador, ¿verdad? Y a veces esos preceptos constitucionales se van en muchos dogmas, ¿verdad? Y en las aplicaciones a lo mejor pueden estar ahí, pero vamos a oír la motivación, vamos a los mensajes y regresamos con Fidel Narváez y Danilo Aguirre Sequeira. Adelante. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expo Casa del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BBF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. CADUR, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con estos dos jóvenes profesionales,
exponiendo sobre los temas de sociedad política y esta propuesta que ellos tienen de lanzarse a promover una constituyente. La motivación que tienen, don Fidel Narváez Pinales, doctor. Yo creo que la primera motivación tiene que ver con la palabra democracia. Y la palabra democracia no la podemos entender única y exclusivamente en el sentido electoral, de poder elegir a una persona o ser elegido. Yo creo que la democracia en el mundo, en nuestra región principalmente, se está hablando en otra faceta, en otros términos. Por ejemplo, la democratización económica. Algo que lo debemos de entender porque es algo muy fácil. Hace unos momentos tenía en tu programa a un secretario de la Central Sandinista de Trabajadores y hablaba sobre un diálogo del salario mínimo y una mesa de salario mínimo. Si nosotros leemos el artículo 88, el artículo 82 de la Constitución en su numeral 1, inmediatamente desmonta la posibilidad de un diálogo, porque cuando hablamos de democratización económica, se entiende de que todos los trabajadores deben tener salario igual por trabajo igual. Y aquí los salarios mínimos están divididos por gremio, están divididos por actividad económica. Es decir, no es posible que el gremio en el que 4 personas de cada 10 están trabajando diariamente en este país, que es el campo, es el que menos gane. Y otro sector económico, porque el más rentable según los índices macroeconómicos, es el que gana más. Entonces ahí estamos, por así decirlo, dejando a 4 personas de cada 10 que viven en este país en una situación de no diálogo. Es decir, una situación que no se puede dialogar porque hay cuestiones como la dignidad humana, que también lo recoge esta Constitución, que no se pueden dialogar, sino que se tienen que desarrollar, se tienen que cumplir. Ahora, por otro lado, la democracia en el sentido del conocimiento. Se hablaba también sobre el nivel educativo que podemos tener nosotros en todas las distintas generaciones que pueden existir en este país. Realmente la educación que tienen los jóvenes, que son menores a nosotros, nuestra generación, los mayores, realmente es una educación democrática, realmente es una educación que llegue a aquella persona que la necesite. Y una vez que esa educación se adquiere en la persona, ¿está siendo bien remunerada o realmente no lo está haciendo? Entonces yo creo que la motivación es de un problema de Estado. La motivación de una constituyente es que la gente también tiene que aprender a participar. Y la gente no participa porque precisamente el modelo de Estado que hemos tenido hasta este momento se ha hecho sin participación. Aquí no ha habido plebiscito, aquí no ha habido consultas populares, aquí no han habido referendos. Esas son las metodologías clásicas por las cuales, incluso las clásicas, ya no estamos hablando de modelos comunales, de modelos comunitarios que se practican en algunas regiones indígenas y que están practicando otros estados de la región, como por ejemplo Venezuela o Bolivia, por ejemplo. Entonces, a nosotros no haber tenido una tradición de participación, obviamente no hay una tradición del poder a escuchar, ni a mandar obedeciendo, ni a nosotros a expresarnos. Entonces, en ese sentido, los canales de expresión siempre siguen siendo los mismos tradicionales. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en las redes sociales, los videos que se hacen virales, inmediatamente estamos viendo un síntoma de una sociedad que quiere participar, que quiere cambiar cosas y que obviamente lo hace desde la comodidad del sofá. Pero realmente lo que hay de fondo es un problema serio, un problema sobre el sujeto constituyente que estamos dejando a las nuevas generaciones. ¿Qué sujeto constituyente estamos dejando? Pues un sujeto que no lee la Constitución, que no participa, un sistema de poder que no obedece la Constitución, sino a acuerdos, a diálogos para conseguir la paz social, para conseguir la estabilidad, pero que realmente esto está garantizado si todos nos sometemos al imperio de la ley. Una ley que tiene que surgir, obviamente, de la población participando activamente. Esa apatía política que después se traduce en abstencionismo electoral puede ser un síntoma también, un síntoma de personas que no están participando en política porque sienten que los partidos políticos tradicionales, sienten que las instituciones, sienten que las organizaciones políticas, incluso las no gubernamentales, están corroídas de una arquitectura que ya no es la que estamos viviendo en otros países del mundo, donde, por ejemplo, el movimiento de los indignados, que es un movimiento global, el movimiento Occupy, que es un movimiento global, están llegando a las capitales del mundo a tocar las puertas de este Ministerio de la Economía Global y diciéndole, aquí no estamos nosotros que queremos participar. Y el motivo por el cual existe la economía es un motivo inicialmente popular, global, la economía doméstica. La persona que compra en su casa y no puede seguir comprando ni poder darle una educación de calidad ni materiales de calidad a sus hijos, no puede comprarle libros porque, como decía Eduardo Galeano, ahora los libros no los prohíben los gobiernos, sino que los prohíben sus precios. Entonces, toda esa motivación, esa democratización de la economía, del conocimiento, de la sociedad, de la democratización incluso electoral en nuestro país,
existe una ley electoral que si no tenés como partido político el 4% del votante a nivel nacional, no podés constituirte como partido político. En otros países existen, incluso, para no irnos tan largo, existen países donde, en Panamá, por ejemplo, donde existen partidos políticos por entidad administrativa. Es decir, si hay un municipio, pueden haber partidos municipales. Si hay un departamento, pueden haber partidos departamentales. Si hay regiones autónomas, pueden haber partidos regionales como realmente lo tenemos. Y el que quiera hacer un partido nacional, pues se puede constituir. Y solamente necesita el 1% del padrón electoral, recogida esa firma, para que te autoricen tu personería jurídica. En ese sentido, capturar las personerías jurídicas de los partidos políticos, no estás capturando unas letras, unas siglas, unos colores, estás capturando la voluntad que tienen unas personas, generalmente jóvenes que viven en este país, que quieren expresarse y tienen algo que decir, algo de un mundo nuevo, porque ya no es el mundo del año 87, ni el mundo del año 95, ni el mundo de las leyes marco, ni el mundo de los diálogos y los pactos políticos, es otro mundo. Mientras Nicaragua como Estado no dé la vuelta de página, Nicaragua no podrá seguir creciendo. Podrán crecer sus cifras y sus indicadores, pero no habrá un desarrollo personal, la constitución de un sujeto diferente, un nuevo nicaragüense, como la misma constitución lo dice. Lo que queremos construir, o el objetivo de nosotros es crear personas o individuos constituyentes, individuos que se involucren en el futuro que tienen de frente, sobre todo la juventud, porque lo que nos toca a nosotros es enfrentar los problemas que se nos vienen. Pues, una generación que ya han construido y que ya han pasado procesos incluso caóticos, revoluciones, regreso de la democracia, entre comillas. O sea, ahora a nosotros nos toca desarrollarnos y crecer sobre un Estado que nos proporcione dignidad, que nos proporcione trabajo, que nos proporcione la posibilidad de crecer como seres humanos. Me agregaría un poquito más a lo que decía Fidel, es que en esta Constitución actual existen mecanismos que podríamos utilizar. Y yo quiero cerrar con esto, invitar a quienes quieran también sumarse a esta iniciativa a través de la plataforma de Facebook que tenemos con Jóvenes con Ideas de País. Porque Jóvenes con Ideas de País. Porque esta Constitución tiene todavía elementos que son vitales para una juventud que quiere construir a jóvenes constituyentes. Aquí está, en la Constitución contempla la posibilidad de un referéndum. Aquí una ley, que yo tenga uso de razón, pues yo tengo 36 años, una sola ley en este país no se ha aprobado en la Asamblea Nacional a través de una consulta, o no una consulta, de una iniciativa popular, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Nos hemos acomodado en que nos representen, y ese sistema es el que queremos cambiar. Ahora, futuro doctor en Derecho Constitucional, don Fidel, ¿cómo la convocarían? Usted es un grupo de expresión, ¿verdad?, autoconvocado, de acuerdo a nuestra actual Constitución. Para poder entrar en un proceso constituyente hay que convocarla. Sí, ¿cómo se hace? Sí, nuestra Constitución prescribe un procedimiento de reforma constitucional. En este caso sería un procedimiento de reforma total, que la iniciativa la tienen la mitad de los diputados más uno de nuestra Asamblea Nacional. Sin embargo, ahí mismo tenemos el primer obstáculo de participación. ¿Cómo es posible que los ciudadanos, que son los que están debajo de esta Constitución, que son los que están sufriendo, por así decirlo, los límites que le impone su misma Constitución, no puedan solicitar popularmente un cambio de Constitución? En este sentido, la democracia representativa, que funcionó durante mucha parte del siglo XX muy bien para algunos países, para algunos partidos, dando cuotas de poder a gente que no tenía cuotas de poder. Entonces, en ese sentido, ese procedimiento sería apadrinado por la Asamblea o por los partidos que están integrando en la Asamblea Nacional en este momento. No hay una posibilidad ciudadana que eso se pueda dar, a menos que exista una consulta popular, un referéndum, donde se le pregunte a la población si realmente quiere un procedimiento constituyente, y en ese sentido la Asamblea se sentirá en la obligación moral de darle voz a los ciudadanos. Entonces, la propuesta de usted es de hacer un referéndum para ver la posibilidad de una constituyente antes de una constituyente. Lo que queremos es, la importancia es sumar adeptos a esta idea, porque lo que queremos es exigir
que se nos dé o se nos otorgue la oportunidad que nos da la Constitución política. Que la gente decida, que la gente vea si este Estado realmente debe ser modificado, si la Constitución tiene que cambiar a una visión de futuro o quedarnos en lo que estamos. Yo veo, y no quiero menospreciar a los partidos políticos tradicionales, pero veo una lucha encarnecida por un espacio en una casilla electoral y no veo una preocupación real de lo que está pasando realmente por debajo, de los que estamos debajo de esta Constitución, que es la mayoría, los millones que vivimos en este país. O sea, no hay un interés realmente de ver qué es lo que nosotros necesitamos y qué queremos modificar. Están luchando por querer jugar y entrar al mismo sistema en el que hemos estado durante los últimos 50 años. En ese sentido, yo creo que una nueva constituyente sería atractiva para mayor parte de la población. Por ejemplo, hay constituciones novedosas como las que yo le he comentado que hablan sobre la migración. Este país recibe 1.500 millones de dólares al año de las remesas. Esa población que está afuera no puede ni participar, ni siquiera gozar de los beneficios sociales del presupuesto que ellos han ayudado a soportar y del país que han ayudado y que están construyendo. Esa constitución, nuestra constitución, no contiene nada sobre los tribunales ambientales, no dice nada sobre la auditoría ciudadana de la deuda pública. Otras constituciones saben de que los problemas de deutocracia, es decir, sobre programación y desfalco generalizado del Estado a través de deuda pública, ya no solamente a través de los gobiernos, sino a través de entidades financieras, un problema que ha ocasionado, por ejemplo, llegar a estados como el caso ecuatoriano, donde se financiaba o se refinanciaba el pago de la deuda pública con el 60-80% de los ingresos petroleros. ¿Para qué le servía tener recursos? Como para nosotros, ¿para qué nos sirve tener recursos si vamos a estar financiando una deuda pública que puede ser dañina para nuestros intereses durante los próximos 30, 40 años? Para la futura generación. De acuerdo y apelando un poco al conocimiento académico que usted tiene, doctor, futuro doctor Fidel Narváez, la gran pregunta que muchos se han hecho, y cuando vivimos hablando, y en otros momentos en que hemos escuchado reformas constitucionales, y la Constitución que a mí sí me correspondió por lo menos oírla, que la estaban haciendo, y participar en alguna de sus consultas, y estar de acuerdo con ella, ¿verdad? En ese momento, en los 87, cuando el abuelo de este ciudadano andaba promoviéndolo. Es que debería también convocarse, luego de una constituyente, un referéndum aprobatorio. O sea, tiene que ser completa. Okay, pero alguien decía, de pronto oyendo también a esos pensadores políticos, ¿verdad?, contemporáneos, decían, pues, seguimos peleándonos por una constitución y la norteamericana tiene cuántos años y no la cambian. Sí, ¿Qué no tenemos nosotros, verdad? Además de nuestro desarrollo económico, pues que eso da mucho para que podamos ser unos ciudadanos de primer mundo, ¿verdad? Nuestra educación, ¿verdad? Para que podamos seguir diciendo, ve, la gringa está buena, pero la de aquí es la que tenemos que cambiar. Y hasta oigo amigos que lo hacen. Antes de que Fidel te dé, bueno, su argumento, partamos por algo simple, desde quienes nos vinieron a conquistar. Desde ahí se una discusión larga, primero, enorme. Bueno, pero la parte conceptual, como dicen. Sí, quería hablar una cuestión sobre la Constitución norteamericana. Se dice que es una Constitución que la reforman todos los lunes, porque todos los lunes se reúne la Corte Suprema a resolver los recursos de inconstitucionalidad. Entonces todos los lunes la están reformando. Existe una gran doctrina al respecto, procedimiento diverso al respecto, pero ¿qué es lo que necesitamos? Pues nosotros, yo creo que así como sucede en otros países de nuestra región, por ejemplo en Bolivia, necesitamos un tribunal constitucional independiente. En Bolivia eligen los ciudadanos a los magistrados de su tribunal constitucional y también son cargos revocatorios. Si los ciudadanos no consideran que están cumpliendo con la obligación que le están imponiendo mediante un nuevo mandato constituyente que le impusieron en el año 2009, obviamente lo pueden revocar, son cargos revocables. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es un tribunal constitucional que vele, independientemente de las luchas coyunturales, de los acuerdos, de las negociaciones que puedan existir entre partidos, de nuestra Constitución, que es lo que realmente sucede actualmente, que una sala de lo constitucional resuelve, teniendo en cuenta los intereses de turno, si realmente lo que le están diciendo, lo que le están preguntando es constitucional o no. Yo creo que es un tema para estarlo conversando. Desde ya los invito a que podamos estar compartiendo con
ustedes o con otros miembros de este grupo que ustedes tienen, lo único que les recomiendo, no se dejen apantallar ni manipular, ¿verdad? Por los mayores, De acuerdo. ¿verdad? Porque después nosotros les damos vueltas. ¿O qué será que les damos vueltas? Denos vueltas mejor, como dicen. Oye, pónganse la pila y espero que puedan seguir participando aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Plinio. Y retomo la invitación para que otros jóvenes del grupo también vengan. Si la idea es que aquí vengan la mayor cantidad posible de jóvenes involucrados en esto. Vamos a darle chance, pues, para que no digan de que no aportamos en eso. Te Pero como les sorprendería. digo, no me les den vuelta. De acuerdo. Oye, eso sí. Gracias nuevamente, Danilo. Gracias, Fidel, a usted, también Plinio. entiendo que también es parte del grupo de tu esposa, ¿no? Sí. Que está aquí compartiendo también en el escenario para que en la próxima también podamos escuchar la voz femenina y lo que proponen en este caso para los temas de mujeres. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando